Y luego sigue diciendo, por cuanto desechaste la sabiduría, yo te echaré del sacerdocio. Porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Hermanos, hoy en día, tristemente, vivimos esa realidad también. Muchos hermanos están saliendo de la iglesia. Y están saliendo de la iglesia por falta de sabiduría. Pero no porque no tengan la oportunidad de tenerla, sencillamente porque la están rechazando. Hoy en día encontramos situaciones muy difíciles en muchas iglesias, hermanos, conflictos internos. Y hay una cantidad de situaciones que se están dando porque las iglesias están siendo invadidas. Y lamentablemente el enemigo está introduciendo dentro de la iglesia virus, caballitos troyanos, que poco a poco, hermanos, van haciendo efecto y tristemente van destruyendo. ¿Cómo podemos nosotros, hermanos, darnos cuenta de esto? El libro del Éxodo, el capítulo 12, analizando la historia del pueblo de Israel, nosotros podemos detectar algunas cosas. Y quiero utilizar, hermanos, la historia del pueblo de Israel, porque el apóstol nos menciona a nosotros que las cosas que pasaron en el tiempo pasado fueron escritas para nosotros en este tiempo. Amén. Para que no cometamos los mismos errores. Amén. Y de esta manera, hermanos, podemos nosotros darnos cuenta de nuestra situación, cómo enfrentarla y cómo salir adelante. Amén. Y uno de los problemas que tuvo el pueblo de Israel en el tiempo pasado, nos lo dice el capítulo 12, el versículo 37 y 38. Los israelitas partieron de Ramasés a Sucot, como 600,000 hombres, sin contar los niños. También salió con ellos, y aquí es donde me quiero detener, hermanos, porque me llama la atención el versículo 38. También salió con ellos una gran multitud mixta, una gran multitud de toda clase de gente y muchísimas ovejas y ganado. Moisés, hermanos, fue enviado por Dios para liberar al pueblo de Israel de la esclavitud egipcia. Moisés animó al pueblo de Israel para salir a esa tierra prometida. Pero cuando llegó el momento de salir, hermanos, dice la palabra de Dios que junto con el pueblo de Israel salió una gran multitud. Posiblemente, hermanos, podemos nosotros deducir que tal vez habían allí en Egipto esclavos de otras naciones, o posiblemente algunas mujeres hebreas o hombres hebreos se habían casado con egipcios o egipcias, y cuando llegó ese momento de partir, ellos también salieron. Así que no salió de Egipto un pueblo puro de israelitas, salió con ellos, dice la palabra de Dios, una gran multitud mixta. El problema de la multitud mixta, hermanos, son muchos, pero tal vez uno de ellos es que la multitud mixta nos hace tropezar mucho. Dirigía un club de conquistadores en la iglesia central de Ibagué, allí en Colombia, y todos los domingos yo iba con los muchachos. Los sacaba siempre a un lugar para llenar las especialidades, y era una manera de animarlos y de mantener nuestra juventud muy activa en la iglesia. Pero yo notaba que cuando salíamos siempre llegaba un muchacho que no estaba en la edad de conquistador, y llegaba justo allí cuando íbamos a salir y se iba con nosotros. No lo convidábamos, no estaba dentro de la lista de los conquistadores, pero como llegaba allí y los lugares eran públicos, pues él seguro pensaba, bueno, al fin y al cabo el pastor no puede decirme que me quede, porque donde van es público y si hay que pagar, pues yo pago y me voy con ellos y yo no tengo ningún problema. Y varios domingos se nos pegó. Pero resulta que cuando estábamos en el programa, allá en la actividad, había un momento en que los muchachos me decían, pastor, venga, camine, le muestro. Y cuando me llevaban a cierto lugar,
allí estaba este muchacho peleando con otros jóvenes de ese lugar que estaban ahí. Y era el que armaba las peleas y armaba los problemas. Y nos tocaba a nosotros, hermanos, tener que retirar a los muchachos de allí, irnos. Pero al siguiente domingo, ahí estaba él. Así que tomé, hermanos, la decisión de no avisarle a los muchachos a dónde íbamos. Pero yo notaba que el sábado de la tarde había una jovencita de las conquistadoras que siempre me preguntaba: pastor, ¿y mañana dónde vamos a salir? Después me di cuenta que era la novia de él. Y claro, la información le pasaba a él por ella, y él llegaba temprano para acompañarnos, pero su intención, pues lógicamente era otra. Nada tenía que ver con el club, pero los problemas del club los teníamos con él. Tomamos la decisión de no decirle a ninguno a dónde íbamos. Yo solo les decía: traigan tanto, nos encontramos aquí en la iglesia y de aquí salimos. Y esa muchacha el sábado de la tarde: pastor, ¿y a dónde vamos a ir? ¿Y a dónde nos va a llevar? Y no le comenté más a ella ninguna situación de estas, sino que el domingo nos íbamos. Y cuando ya íbamos en el bus, le decía: vamos a tal parte. Y de esa manera me quité el problema. Pero ese muchacho, que nada tenía que ver con el grupo, era el que nos causaba el problema. ¿Saben ustedes que el pueblo de Israel, hermanos, tuvo la misma situación? El libro de Números, en capítulo 11, el versículo 4 al 6, dice la Biblia, en ese capítulo 11 de Números: los extranjeros que iban con ellos tuvieron un vivo deseo, y los israelitas volvieron a lamentar: ¿quién nos diera a comer carne? Ustedes recuerdan que cuando Moisés sacó al pueblo de Israel y lo llevó a través del desierto, tuvo varios inconvenientes. Y siempre, por lo general, cuando llegaban a una situación difícil, el pueblo se alborotaba. Pero el libro de Números dice que eran los extranjeros, era esa multitud mixta la que motivaba al pueblo de Israel para irse en contra de Moisés. Fueron ellos los que sintieron deseos de comer de las ollas de los egipcios. Fueron ellos los que dudaban del poder de Dios cuando llegaron frente al Mar Rojo. Y en muchos otros lugares fueron ellos, como no tenían temor de Dios, como no tenían fe en Dios, eran los que incitaban al pueblo de Israel. Y fue esa multitud mixta la que fue poco a poco acabando con el pueblo. Y dice el versículo 5: nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, melones, puerros, cebollas y ajo, y ahora nuestro ser se seca y nada vemos sino maná. Es interesante, hermanos, cómo la multitud mixta fue influyendo y fue llevando al pueblo, hermanos, a ser terco, rebelde contra Dios. Y uno de los incidentes que me impacta también mucho, hermanos, es cómo Satanás utilizó a miembros del pueblo de Israel para tratar de acabar con el pueblo de Dios. El libro de Números, en capítulo 22, encontramos un caso bien interesante de uno de los líderes del pueblo de Israel. Y dice Números capítulo 22: los israelitas partieron y habitaron en los llanos de Moab, de esta parte del Jordán, frente a Jericó. Balac, hijo de Zippor, supo lo que Israel había hecho al amorreo. Y Moab temió mucho a los israelitas, que eran numerosos, y Moab se angustió. Y dijo Moab a los ancianos de Madián: ahora esta gente lamerá todos nuestros contornos, como el buey lame la grama del campo. Y Balac, hijo de Zippor, era entonces rey de Moab. Por lo tanto envió mensajeros a Balaam, que está junto al Éufrates, su tierra natal, para que lo llamasen. Balaam le dijo: un pueblo ha salido de Egipto y cubre la tierra, ven delante de mí. Ven, te ruego, a maldecir ese pueblo, porque es más fuerte que yo. Quizá yo pueda herirlo y echarlo del país, pero yo sé que a quien tú bendigas será bendito, y a quien maldigas será maldito. Miren lo interesante de esta historia, hermanos. Este rey de Moab, Balac, manda a llamar
a un profeta del pueblo de Dios. Y le dice a ese profeta que por favor vaya donde él para maldecir al pueblo de Israel. Balaam conocía al profeta y conocía lo que Dios había hecho a través de ese profeta, pero ahora lo quería persuadir y lo quería volver en contra del pueblo de Israel. Y aquí pasa algo, hermanos, que está pasando mucho, especialmente en mi país. Estamos viendo con sorpresa, hermanos, y cuando vemos esto, nosotros le damos gracias a Dios por la iglesia en que estamos. Amén. Por la organización de la iglesia. Así es. Porque cuando vemos esto en el mundo cristiano, hermanos, vemos una cantidad de iglesias que son un negocio. Y estamos sorprendidos de ver hombres que son pastores religiosos y van a un determinado pueblo o ciudad y allí fundan una iglesia. Y luego la venden. Llaman a otro y le dicen, te vendo mi iglesia. Pero así como si fuera un negocio fácil y vende su iglesia y se va para otro lugar y monta otra iglesia y así. Como tan fácil. A nosotros nos sorprendió ver esa situación allí y ver que la religión se ha convertido como en un negocio y está, hermanos, haciendo un daño terrible, porque muchas personas están descubriendo una cantidad de cosas y lamentablemente, en vez de hacer distinción, pues de una vez nos comparan a todos como si fuéramos de los mismos. Y cuando yo leo este capítulo, hermanos, encuentro a un profeta, un hombre que Dios utilizó, siendo persuadido también. Y dice la palabra de Dios que llegaron los ancianos de Madián, donde estaba Balaam, y le dijeron lo que el rey les había dicho. Yo les hago una pregunta, hermanos. Si alguien viene donde usted está y le dice, mire, yo sé que usted es un líder aquí de la iglesia, pero esta iglesia aquí no me gusta, yo sé que tú tienes poder, ¿por qué no vienes y me ayudas? Y vamos a maldecir esta iglesia para que se acabe aquí y no vuelva a surgir. Usted, como hijo de Dios, como cristiano de esta iglesia, como fiel miembro de esta iglesia, ¿cuál sería su respuesta? ¿No cree que nuestra posición debería decir, ¿cómo se le ocurre? ¿Cómo voy a hacer yo tan mal? ¿Cómo voy a hacer estas cosas contra Dios y contra mis hermanos? Tal vez no nos atreveríamos ni a recibirlos. Nuestra posición debería ser firme y no estar allí para ver qué puedo conseguir. Y este capítulo me muestra a mí a un profeta, a un Balaam, que en vez de tomar esa decisión, les dice, esperen, quédense en esta noche aquí. Yo le voy a consultar a Dios, a ver qué me dice él. Y dice la palabra de Dios que le consultó a Dios. Y dice, vino Dios a Balaam y le dijo, versículo 9, ¿qué varones son estos que están contigo? Yo les hago una pregunta, hermanos. ¿Conocía Dios a esos varones? Claro que sí. ¿Por qué le pregunta de esa manera a Balaam? ¿No creen que es una manera de reprochar la actitud de Balaam? Es una manera de decirle, ¿qué hace esta gente aquí? ¿Por qué les has permitido quedarte aquí en la casa? Sin embargo, Balaam habló con Dios. Entonces Dios dijo a Balaam, versículo 12, no vayas con ellos, ni maldigas al pueblo, porque ese pueblo es que bendito. Amén. Así Balaam se levantó por la mañana y le dijo a los príncipes de Balaam, volved a vuestra tierra. Y miren lo que le dice, porque el Señor no me quiere dejar ir con vosotros. ¿A quién le echó la culpa a Balaam? A Dios. Como que dice, yo quería ir. Claro, me está invitando el rey. Yo quería hacer ese favor al rey, pero Dios le dice que no. O sea, como que dice, díganle al rey que yo quería ir, pero Dios dijo que no me dejó ir. El rey captó la idea, hermanos. Y si seguimos leyendo, el versículo 14 dice, y los príncipes de Moab se levantaron, volvieron a Balac y le dijeron, Balaam no quiso venir con nosotros. O sea, ellos se dieron cuenta de que era una estrategia de Balaam. Pensó que los había
como engañado, pero no, ellos captaron el mensaje. Y dice el versículo 15, pero Balac volvió a enviar más príncipes, más honorables. O sea, posiblemente el rey dijo, los que le mandé de pronto no lo persuadieron bien, como que no llegaban a lo que él quería. Le voy a mandar personas más honorables, príncipes. Y estos llegaron a Balaam y le dijeron, así dice Balac, te ruego que no rehuses venir a mí. Y luego dice, porque te honraré mucho y haré todo lo que me digas. Ven pues a maldecir este pueblo. Hermanos, ahora mandó gente más poderosa. Y no solo eso, pide lo que quieras, que te lo voy a dar. Y el versículo 18 nos dice las intenciones de Balaam. Porque dice, Balaam respondió a los siervos de Balac, aunque Balaam me diese su casa llena de plata y oro, no puedo traspasar la palabra de Jehová mi Dios. ¿Sabe qué les quiso decir? Si Balaam me da una casa llena de oro y plata, lo voy a hacer. Porque hermanos, aunque aparentemente se ve allí que él está como rechazando la oferta, sin embargo, les dice, os ruego por tanto que reposéis aquí esta noche. O quien dice, no se vaya, yo voy a consultarle a Dios otra vez. Y nuevamente Dios le llama la atención a Balaam. Pero a pesar de eso, hermanos, nosotros conocemos bien la historia. Balaam toma la decisión y va donde el rey Balac, y junto con él quiere maldecir al pueblo de Israel. Y por eso lo lleva a varios lugares donde hacen varios altares. Y allí en aquel lugar Balaam toma la decisión de maldecir al pueblo de Dios. Solo que cuando va a decir malditos los que te maldijeren, le salían las palabras benditos los que te bendijeren. Y aterrado Balaam no podía comprender eso, y Balaam le decía, vámonos a otra parte, posiblemente aquí no podemos. Lo llevó a otro monte y lo mismo pasó, y lo llevó a otra parte y lo mismo pasó. No pudo maldecir al pueblo de Dios. Amén. Dios no se lo permitió. Amén. Pero Balaam tenía toda la intención, porque se había corrompido por lo que el rey le podía dar. Cuando no pudo lograr eso, hermanos, cuando no pudo lograr eso, ¿sabe qué le dijo Balaam al rey? Vamos a hacer lo siguiente. Y hermanos, un hombre que fue profeta de Dios, ahora aconsejando a un hombre que quería acabar al pueblo de Dios con ideas, claro, conociendo bien el pueblo, trató de destruirlo desde adentro. ¿Y sabe qué le dijo? Le dijo, mira rey, vas a conseguir unas jovencitas, unas mujeres bien bonitas, y las vas a llevar a Baal-peor, allá a la frontera, y allá ellas van a estar donde están los hijos del pueblo de Israel, y ellas allá van a danzar y van a hacer su fiesta a sus dioses. Pero como van a estar cerca de ellos, van a hacer amistad con los muchachos, con los del pueblo de Israel. Y usted se va a dar cuenta que poco a poco, al mezclarse en ellos mismos van a ser destruidos. Por eso Apocalipsis capítulo 2, 14, hay un reproche que Dios hace y menciona a Balaam. Y dice Apocalipsis 2, 14, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes algunos que sostienen la doctrina de Balaam, que enseñó a Balaam a incitar a los israelitas a comer cosas sacrificadas y a los ídolos y a cometer fornicación. ¿Quién le dio ese consejo a un enemigo del pueblo de Israel? Alguien que había estado dentro del pueblo. Hermanos, cuando Satanás no puede desde afuera, lo hace desde adentro. Patriarcas y Profetas, en la página 484, dice el Espíritu de Profecía, al principio hubo muy pocas relaciones entre los israelitas y sus vecinos paganos, pero después de algún tiempo, las mujeres madianitas comenzaron a introducirse en el campo. La aparición de ellas no causó alarma y tan cautelosamente llevaron a cabo sus planes que nadie llamó la atención a Moisés al asunto. Estas mujeres tenían por objeto en sus relaciones con los hebreos seducirlos para hacerles violar la ley de Dios.
llamar la atención a costumbres y ritos paganos e inducirlos a la idolatría. Ocultaron diligentemente estos motivos bajo la máscara de la amistad, de modo que ni siquiera los guardianes del pueblo lo sospechaban. Por consejo de Balaam, el rey de Moab decidió celebrar una gran fiesta en honor a sus dioses y secretamente se concertó con Balaam que indujera a los israelitas a asistir. Ellos lo consideraban profeta de Dios y no le fue difícil alcanzar su fin. Gran parte del pueblo se reunió con él para asistir a las festividades. Se aventuraron a pisar terreno prohibido y se enredaron en los lazos de Satanás. Hechizados por la música y el baile y seducidos por la hermosura de las vestales paganas, desecharon su lealtad a Dios. Y mientras participaban en la alegría y los festines, el consumo de vino ofuscó sus sentimientos, quebrantó las vallas del dominio propio, predominó la pasión en absoluto, y habiendo contaminado su conciencia por la lascivia, se dejaron persuadir a postrarse ante los ídolos. Ofrecieron sacrificios en los altares paganos y participaron en los ritos más degradantes. Lo que no pudo hacer con la guerra Balaam, lo hizo con un consejo que tristemente un hombre dentro, persuadido por el dinero, se dejó corromper. La Biblia dice, hermanos, que cuando Moisés se dio cuenta, lógicamente se dio cuenta ya tarde, pero cuando se dio cuenta le puso remedio de una vez. Amén. Y se fue a ese lugar. Y número 25:9 dice que Moisés tomó una decisión firme y fuerte para borrar el pecado de allí, de aquel lugar. Pero tristemente murieron 24,000 israelitas. ¿Notan ustedes, hermanos, el peligro de las relaciones mixtas? ¿Notan ustedes el peligro, hermanos, cuando Satanás trata de atacar la iglesia desde adentro con la multitud mixta? ¿Notan los peligros, hermanos, y los caballitos de Troya que Satanás intenta introducir dentro de la iglesia? Primera de Corintios capítulo 10 versículo 11, el apóstol Pablo dice: estas cosas le sucedieron por ejemplo y fueron escritas para advertir a los que han llegado al fin de los siglos. Amén. Si está escrito allí, hermanos, es por usted y por mí. Amén. La historia nos relata, hermanos, acerca de Alejandro Magno. ¿Saben ustedes, hermanos, que Alejandro Magno llegó a Jerusalén en el año 330 a.C.? Este hombre estaba en sus conquistas y fue un guerrero famoso, un conquistador. Ese hombre hacía sino pensar en conquistas. Su mentalidad y su visión era eso, no le importaba nada más. Y la historia registra grandes hazañas de Alejandro y lo que ese hombre llegó a hacer. Pero cuando llegó a Jerusalén en el 330, él esperaba tener una guerra fuerte contra los israelitas, porque él sabía que los israelitas eran difíciles y no se iban a dejar conquistar así tan fácil. Pero cuando llegó a Jerusalén, quedó sorprendido porque no encontró oposición del pueblo de Israel. Por el contrario, encontró las puertas abiertas. Lo recibieron, le dieron la bienvenida. Y aterrado por eso, Alejandro pregunta por qué lo habían hecho. Él esperaba guerra, pero encontró un pueblo pasivo. Y ellos le dijeron: ¿por qué las profecías nos hablan que un imperio se levantaría para gobernar? Y después de los medos y los persas, ellos conocían bien la profecía, que los griegos eran los que iban a surgir. Entonces, ¿para qué se iban a poner a pelear? Si ya sabían que proféticamente así estaba. Eso impactó a Alejandro. No le hizo daño al pueblo de Israel así físicamente. Lógicamente ellos se sometieron y Alejandro pues pidió tributo de ellos. Pero hermanos, la historia registra que si hubo un hombre que le hizo daño al pueblo de Israel, fue Alejandro. Aunque no lo venció en guerra, hermanos, Alejandro trajo con él toda su cultura e introdujo a los hebreos, hermanos, su cultura griega. Cambió sus palabras, hermanos.
Y en ese tiempo los hebreos empezaron a emigrar para muchos lados y se contagiaron del mundo griego, se contagiaron de las obras de teatro, se contagiaron de las carreras. Tanto así que el apóstol Pablo menciona y utiliza como ilustraciones las carreras que en ese tiempo había. Eso es de los griegos. Hoy en día nosotros tenemos dividida la Biblia, hermanos, en el hebreo y el Nuevo Testamento en el griego. Hasta sus palabras, hermanos, las cambió. Pero algo que llama la atención eran los jóvenes hebreos. Cuando empezaron a llegar las carreras y empezaron a efectuarse en esas olimpiadas allí en aquel lugar, los que corrían eran los griegos. Y cuando estos corrían, lo hacían desnudos, porque el griego alababa la belleza masculina. Y a esos grandes campeones les hacían esas tremendas imágenes y las colocaban en sitios públicos. Era un honor para ellos, pero sus carreras lo hacían así. Cuando los muchachos hebreos empezaron a verlos a ellos correr de esa manera, ellos sintieron deseos también de correr y quisieron también participar en las olimpiadas. Pero cuando ellos se quitaban la ropa, se daban cuenta que tenían una marca. Los judíos a los 8 días circuncidaban a sus hijos y ellos sabían que eran muy diferentes a los griegos, pero era tanto su deseo de ser como los griegos que se sometían a una operación muy dolorosa, porque en ese tiempo no había forma de anestesiar ni nada, se hacía así libremente, pero soportaban el dolor para que le agregaran el prepucio con el fin de ser igual a los griegos y poder participar en las olimpiadas. El mundo griego invadió al hebreo. Las dudas y la desconfianza invadieron a un pueblo que confiaba plenamente en Dios. Y lamentablemente esa multitud mixta que entró afectó mucho al pueblo de Dios. Por eso el apóstol Pablo dice que para este tiempo no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra dominadores de este mundo de tinieblas, contra malos espíritus de los aires, dice Efesios capítulo 6, versículo 2. Hermanos, ahora quiero para este tiempo. ¿Saben ustedes que hoy en día nosotros estamos, como dice el apóstol, en los últimos tiempos de la historia de este mundo? Pero lo pasado fue escrito para nuestro bien. Amén. No cometamos los errores del pasado. Así es. Cuando empezó a surgir la música rock, el rock and roll y bueno, todo lo que vino con esa nueva moda que llegó, especialmente hacia la parte en Colombia y sé que en otros países de Sudamérica, se hizo mucho énfasis en las iglesias de que cuidado con esa música. Y habían temas, hermanos, y habían semanas de oración, y habían seminarios, todo con respecto hacia la música rock, cuidado con eso. Y hubo una lucha fuerte, porque los muchachos quisieron vestirse a la moda de los rockeros y querían cantar y se la pasaban escuchando, y fue una confrontación fuerte. Y en la iglesia se luchó porque esa música no se introdujera a la iglesia. Pero ¿sabe qué hizo Satanás? Utilizó una estrategia de que un día menos pensado se escuchaba de un artista famoso que cantaba y tocaba rock y todo esto, pero ahora aparecían las noticias, se volvió cristiano. Así es. Y lógicamente muchas iglesias cristianas, amén, ¿sí? Porque un hombre que estaba en el mundo entró a la iglesia. Pero al poco tiempo, hermanos, empezamos a escuchar de ese cantante letra cristiana, pero con música. Así es. Y la misma música que estaba en el mundo ahora se introdujo a la iglesia con letra cristiana. Y eso invadió a todas las clases de música, porque ahora encontramos con letra cristiana música ranchera, música rock and roll, bueno, de todo, merengues, vallenatos, todo eso.
Déjenme contarles algo, hermanos, que me causó me llamó la atención. Pasaba por una iglesia cristiana un domingo en la mañana, y en mi tierra sonó mucho hace años atrás una ranchera, que todavía no recuerdo su título, titulaba 15 años tenía Martina. Yo no sé si alguno aquí, menos mal que eso se escuchó allá, aquí no ha pasado nada. Pero allá sonaba mucho esa ranchera. Y en las mañanas en el campo, como si fuera el himno nacional, era esa ranchera. A las 5 de la mañana, eso era lo primero que colocaban. Y ya lo escuchaban allí. Pasando por esa iglesia el domingo, escuché la misma música. Y yo dije, uy, en esta iglesia van a cantar a Martina, porque así se llamaba. Y me paré para escuchar. Dije, ¿quién irá a cantar esta ranchera aquí? Cuando de pronto salió un joven y empezó a cantar. 15 años tenía un hermano cuando Jesús lo encontró. La misma ranchera, hermano, la misma música, solo que con letra. Y si ustedes analizan, hermano, solo para tomar un ejemplo y comparémoslo con toda la clase de música que hay a nivel mundial, ustedes se van a dar cuenta, hermanos, cómo el enemigo ha tratado de luchar y ha tratado de introducir a la iglesia una cantidad de cosas que nos están haciendo daño, que nos están afectando. Por eso hoy en día en el mundo cristiano, hermanos, ¿qué diferencia hay? ¿Cómo podemos diferenciarnos del mundo si somos tan parecidos a ellos? Así es. ¿Y cómo está pasando hoy en día, hermanos, que tristemente estamos viendo a nuestra juventud, hermanos, perderse, salirse de la iglesia? Así es. Ya nada les conmueve. Así es. Ya se sienten bien con la una, con la otra, porque todo les parece igual. Por eso el profeta dice, enseñarán a mi pueblo a discernir entre lo limpio y lo impuro. Amén. Y es una obligación nuestra, hermanos, el trabajar y el luchar para que en la iglesia nos mantengamos en el camino que debe ser, equilibrados. Y ahí el consejo que siempre Dios dio a su pueblo: no vayas ni a la izquierda ni a la derecha, mantente ahí. Amén. Y debemos hacerlo nosotros hoy en día. Amén, gloria a Jesús. Hermanos, quiero terminar mi meditación en esta mañana. El libro de San Juan, capítulo 14, versículo 17 dice: al Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque no lo ve ni lo conoce. Pero vosotros lo conocéis, porque está con vosotros y estará en vosotros. Amén. Y sigue el consejo del apóstol Pablo en 1 de Timoteo 6, 20 y 21, a los que tenemos el Espíritu de Dios. Y el apóstol dice: oh Timoteo, guarda lo que se te ha confiado, evitando las profanas y vanas palabrerías y los argumentos de la falsa llamada ciencia. Algunos que la profesaban se desviaron de la fe. La gracia sea contigo. Amén. Y en 1 de Juan, capítulo 4, versículos 4 al 6, dice el apóstol: hijos, vosotros sois hijos de Dios y los habéis vencido, porque Él está en vosotros. Amén. Y el que está en vosotros es mayor que el que está en el mundo. Así es. Ellos son del mundo, por eso hablan según el mundo y el mundo los escucha. Nosotros somos de Dios. Amén. Y el que conoce a Dios nos oye. Amén. En esto nos distinguimos el espíritu de la verdad y el espíritu del error. Amén, así es. Hermanos, hemos sido llamados a la verdad. Amén. Hemos sido llamados a una iglesia organizada Amén. con una así es. visión de mantener la verdad en lo alto. Amén. Una hermana se puso a analizar que los jóvenes en la iglesia los sábados en la tarde no hacían nada. Y preocupada por los jóvenes de la iglesia, le dijo al pastor: pastor, yo quisiera hacer algo con los jóvenes. ¿Por qué no me los dejan llevar para la casa? Y yo en la casa trato de hacer como un culto familiar con ellos. De pronto, estando más así como en familia, nos vamos a sentir mejor. Le dejaron a la hermana llevarse el grupo de jóvenes.
Y ella allí, lógicamente, dijo, para entretenernos aquí y para que se amañen conmigo, pues debo hacerles un buen agasajo. Así que ella les preparaba sus oncecitas y luego estudiaba con ellos. Pero con el paso del tiempo, ella notaba que los muchachos no se sentían bien. Así que un día dijo, los tengo que entretener mejor. Y empezó, se compró un marqués, se compró unas cartas, se compró varios juegos de azar. Y dijo, de esta manera, cuando los vea así como aburridos, voy a sacar los juegos y los entretengo para que no se vayan a aburrir. Y empezó a jugar con ellos. Y con el paso del tiempo, llegaban los muchachos. Pero el estudio de la Biblia cada vez se fue disminuyendo más. Y el tiempo para jugar fue creciendo más. Y se volvió eso allí, hermanos, un lugar de entretenimiento mundano, tristemente, en el lugar de esta hermana. De todas maneras, el grupo tampoco permaneció mucho allí. Todo se acabó porque la hermana y la iglesia se dio cuenta de eso, inmediatamente hizo los correctivos. Pero una noche, cuando la hermana iba hacia su casa, en una esquina dos muchachos la atracaron. Y cuando ella veía, mientras les buscaban allí su bolso para robarle lo que ella llevaba, ella vio a los muchachos y reconoció a uno de ellos. Y cuando reconoció a uno de ellos, se dio cuenta que era uno de esos muchachos que iban a la casa de ella los sábados. Y le dijo, muchacho, ¿qué pasó contigo? ¿Por qué te dejaste tentar? Y el muchacho reconoció a la hermana y le dice, hermana, qué pena con usted. Pero fue que en su casa aprendí a jugar y se me despertó una ambición, una avaricia por jugar, y después de que todo se terminó allá, pues yo busqué los lugares donde se jugaba, pero allí había que llevar plata y ahora necesito plata para jugar, y como no tengo, me tocó atracar. Hermanos, esa hermana lloraba escuchando a ese muchacho y viendo la situación, a dónde había ido por haber escogido un camino que no debió escoger. Hermanos, usted y yo hemos sido llamados para colocar la verdad en lo alto. Amén. Mantengámosla pura y Amén. pidámosle a Dios que nos dé el valor y la fortaleza para mantenernos donde debemos estar. Amén. Ni a la izquierda ni a la derecha, hermanos. Aferrémonos de la mano de Dios. Amén. Y con la ayuda de Dios seremos vencedores. Amén. Aleluya. Mientras escuchamos la parte musical, hermanos, yo quiero invitarles en esta mañana para que le digamos al Señor, Señor, yo no sé hasta dónde en mi vida se está introduciendo un caballo troyano. Yo no sé hasta dónde en mi vida Satanás está introduciendo un virus que está afectando mi disco duro espiritual. Pero Señor, ayúdame a corregir mi camino y a mantenerme firme por donde debes.